¿Qué onda, chavos? Hoy no sé por qué hice eso. Luna. Y el día de hoy les voy a hablar de algunas historias mecas de mi infancia. Como ustedes saben, llevo bastante tiempo humillándome aquí en internet y contándoles algunas de mis historias más vergonzosas. Llevo bastante tiempo sin hacer ningún tipo de story time o sin contarle weas de mi infancia. Así que el día de hoy les voy a dar más razones para burlarse de mí. Ya no me importa, ya no tengo nada que perder de todas formas. Así, aquí están mis redes sociales. Se los pongo de una vez porque no sé de qué otra manera decirles que me sigan. Así que solo síganme y les voy a contar un montón de historias. Todas estas pasaron en mi infancia. Tengo varias cosas que como que no recordaba, de esas veces que quieres olvidar el pasado y seguir con tu vida, pero así no funciona la vida. La vida es sufrir. Parte de ese sufrimiento viene del hecho de que no puedes olvidar todas esas cosas vergonzosas que hiciste alguna vez cuando eras chico y estás normal en tu casa lavando los platos. Yo nunca lavo los platos. O qué sé yo, jugando Minecraft y te acuerdas de eso que pasó cuando estabas chico y no puedes dormir porque sigues pensando en eso. Y es lo más vergonzoso del mundo. Así que vamos a hablar de historias mecas de mi infancia. Primera historia. Muy bien, esta no es necesariamente vergonzosa, solamente es rara y no puedo creer que continúe con eso. Hubo una vez en la que estábamos jugando afuera, así como en la calle, cuando los niños todavía salían a la calle. Yo salí con pues los morritos que vivían por aquí por mi cuadra y mi prima. Que mi prima, o sea, es como con la persona que siempre jugué, mi prima, y siempre jugábamos Barbie. Ya les conté que no sabía jugar Barbies. Estábamos jugando Barbies y así como afuera en la banqueta. Y de repente llegaron los demás niños, todos desastrosos, y comenzaron a decir que jugáramos, creo que escondidas o a las alcanzadas. Pero yo era una persona muy floja y yo no quería. Yo quería seguir sentada jugando Barbies, escondiendo cuerpos de las muñecas en los closets. Pero bueno, mi prima sí quería jugar y sí, las peores historias de mi vida suceden cuando yo no puedo socializar con alguien de alguna forma y la otra persona dice, ándale, anímate, no sé qué, anímate. No seas aguafiestas. Lo hago. Entonces decidimos que íbamos a jugar escondidas. Yo dije, ok, voy a jugar a la fuerza. Y estábamos jugando y obviamente como yo no quería jugar, mi subconsciente, mis piernas dejaron de funcionar correctamente. Y en un momento me caí y me raspé la rodilla. Quiero plantearles esta imagen en la que las muñecas están acá tiradas. Bueno, no tiradas, pero ahí apartadas de nosotros como en el pasto. Y nosotros estábamos en la acera, pues jugando escondidas, corriendo, y me caí y me raspé. La verdad no me dolía tanto, pero yo no quería jugar y obviamente yo era la típica niña choncha que decía, ay no, es que me lastimé la rodilla, entonces no puedo jugar y no puedo correr, ahí dispensen. Entonces yo me senté ahí cerca de las Barbies y me estaba limpiando la herida. Creo que mi tía me dio como algodón o algo así para limpiármelo. Y me estaba como que curando y nada más estaba ahí así como de que cuando corrían me decían, ¿te sigue doliendo? Y yo de, ¡ah, sí! ¡Me duele! ¡Me voy a morir en estos momentos! ¡Se me está saliendo el hígado! Y cuando se iban, yo era como que, la, casual, kawaii. Entonces yo realmente no quería jugar, pero entonces no sé por qué sentí un grado de maldad en mí. Teníamos varias muñecas, ¿ok? Y había una muñeca que era una bailarina, o sea que tenía un tutú y todo, y estaba como articulada para que hiciera los pasos de bailarina. Y esa muñeca a mi prima le daba un poco de miedo, porque decía que a veces podía escuchar, ¿sabes cuando los juguetes articulados, cuando los agitas, hacen como que... Ella decía que podía a veces escuchar ese sonido como en la noche y sentía que era la muñeca porque es el sonido que hace esa muñeca. Entonces, ¿qué creen que hice? Pues yo vi que todos estaban muy divertidos escondidos sin mí. Y obviamente a mí no me pueden dejar sin un poco de atención porque me pongo mal y hago este tipo de cosas. Entonces lo que hice fue que agarré la muñeca y la moví. Hagan de cuenta que aquí todo esto era pasto concreto como banquetas. Yo estaba aquí y moví la muñeca hasta acá y la puse así como entre el pasto. Y yo me estaba curando la herida. Entonces, ya que terminó su sesión de escondidas, ella llegó conmigo
y le dije, hay que seguir jugando a las muñecas. Y yo de, ay, sí. Y comenzamos a jugar y se dio cuenta que no estaba la bailarina. Y yo así, entonces ella se dio cuenta, o sea, buscando entre las demás, en el área en la que estábamos, que la muñeca estaba movida hasta. Entonces, obviamente, cuando estás morrita, su primera idea fue, esa muñeca, corrió la muñeca, seguramente sí está embrujada. Y entonces yo todavía, ¡ay no! ¿Cómo me odio? En serio, créanme que por esto me odio. Esta es la razón de todos mis problemas. Yo todavía le dije muy cínicamente a mi prima, no manches, yo vi que algo se movió, pero yo pensé que había sido un insecto o un animal. Y nosotros así como, ¡ah! Y bueno, o sea, mi prima sí estaba de, ¡ah! De verdad, pero yo solamente estaba fingiendo, era como, ¡ah! Lo más mala onda de todo esto es que por mucho tiempo, pues típico cuando estás morrito y cuentas tus historias paranormales, ella siempre contaba la historia de cómo la muñeca bailarina se había movido y estaban como de que es que no pudo haber sido, no pudo haber sido, o sea, que no pude haber sido yo, porque yo estaba lastimada de la rodilla, ni siquiera me podía levantar. Por mucho tiempo, esto ocurrió toda nuestra infancia que hablábamos de cosas paranormales, ella siempre contaba la historia de la muñeca y le daba miedo. Yo creo que esa muñeca sí se la quedó, pero le seguía dando, o sea, supongo que mucho más miedo de lo normal. Y yo nunca le dije la verdad. Pasó toda nuestra infancia, ella toda la vida pensó que la muñeca bailarina se había movido. Yo recuerdo que todavía cuando ella estaba en secundaria lo mencionó y yo de, no inventes que todavía crees eso. Y no recuerdo cuándo, quiero pensar que hace unos años, como unos 3, surgió la conversación. Y yo así, tengo que decirte así riéndome porque encima soy una maldita y me tuve que reír de la situación. Y yo de, la muñeca bailarina, ajá, nunca se movió, yo la moví. ¡Ya sabía! ¡No manches todo este tiempo pensando que se habían movido! Así que si en algún momento del canal creen que soy una mala persona o que juego con cosas muy irresponsablemente insensibles, tengan en cuenta que yo engañé a mi propia prima por más de 10 años. De que su muñeca bailarina se había movido. Y hasta la fecha no siento culpa. Ok, las siguientes 2 historias ocurrieron cuando estaba en la primaria. Estas ocurrieron en la escuela. Y las 2 protagonizan 2 de las niñas que creo que más me odiaron en toda mi vida. Pero bueno, vamos a empezar. La primera era una niña, neta, se las tengo que describir porque a ustedes también les caería mal. Era una niña que era nueva. Y esta niña era como que a nadie nos caía bien porque era demasiado mala onda, presumida. Tienen que entender que yo iba a un colegio privado, entonces la mayoría de las personas ahí tenían money. Como encima era un colegio católico, no era como bien visto que estuviéramos diciendo que teníamos tal o tal cosa, porque humildad, pecado. O sea, así en general nadie era así de presumido con las cosas materiales que tenía. Aunque sabíamos entre nos que así era. Entonces esta niña llegó toda prepotente. La verdad no recuerdo mucho de qué era lo que decía. Lo que sí recuerdo era algo muy específico. Discúlpenme. Es algo súper específico de ella. Esta chica como que tenía los egos muy levantados porque su mamá trabajaba en gobierno. O sea, era como alguien muy cercano al gobernador en ese entonces. Si eres de Nayarit, ese gobernador era Ney González. O sea, el gobernador más cringe. Pero bueno. Entonces esta morra como que siempre se quería ver como que, ay sí, fui a tal evento de gobierno. Ay sí, conozco al hijo de Ney. Y yo dije, ¿el hijo de Ney qué? El caso es que a muchos no nos caía bien. Entonces yo tenía una amiga que se llama Maddie. Y Maddie, si estás viendo esto, tú ya sabes de quién es esto. Y nos caía muy mal esta niña, porque encima cuando ella recién entró, nosotros 2 que siempre nos juntábamos, comenzamos a juntarnos con ella, porque era nueva. Y cuando eres como hija de maestros o así, como que los papás y los maestros se conocen, entonces es como muy común que les hablaba porque conocían a mi mamá o a mi papá. Convivíamos e incluso me acuerdo que venía a la casa. Entonces, el caso es que un día
decidimos desquitar nuestra malicia. Pero obviamente no le podíamos hacer nada a ella, no éramos gente mala, no éramos gente de mal. Como pueden ver, no soy mala persona. Entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos una carta? Y ella de, no, nos van a expulsar. Y yo de, no, Madi, mira, hacemos una carta en la que escribimos lo que pensamos de ella, pero no se la entregamos, o sea, la escribimos únicamente para desquitarnos y ya. Y así de va. Y ahí estábamos escribiendo nuestra carta. Me acuerdo muy bien, muy vívidamente que yo toda maligna le dije, hay que escribirla con pluma roja para que se vea peor. Porque al parecer la pluma roja es lo peor que le puedes hacer a alguien. Entonces escribimos esta carta de toda una hoja. Y era como que yo escribía un pedazo y luego ella agarraba la pluma y escribía el otro pedazo y así. Y yo, no sé, como que borré esa carta de mi memoria hasta hace como en secundaria, como a finales de secundaria. Yo tengo como un cofrecito en el que guardo todos mis recuerdos y papelitos. Tengo papelitos desde la primaria que tengo guardados ahí. Y me encontré con esta carta. Y esta carta en serio me hubiera gustado enseñárselas, pero se la regalé a mi amiga para que la tuviera. Que mi amiga le escribió así como de, me das asco y luego te sacas los pies en la clase y te apestas todo el salón. Porque esa niña, no sé por qué, a veces mi misma amiga me hacía así en clase y me decía así como que voltea a ver y volteábamos y la morra se estaba sacando los zapatos y tenía el pie así al descubierto en el salón y yo de, ¿quién hace eso? ¿Qué eres? Pero la frase más meca que escribimos en esa carta, de hecho la escribió mi amiga, así que créditos a ella, le escribió y esto nunca se me va a olvidar porque lo grabé en mi mente con mucho amor. Al final de la carta le decía, cara de tostadas del osito. A ver, no sé si estas tostadas son nacionales o así, no creo que sean internacionales, pero creo que los dueños están aquí en Tepic. Son estas tostadas de osito. No sé en qué momento encontró ella como una similitud entre estas tostadas y la cara de esta niña, pero siempre que pienso como en algún insulto tonto, pienso en cara de tostadas del osito. Ok, esta segunda historia es mucho más meca, pero a lo mejor sí se pone un poco más serio porque trata un poco el tema del bullying. Como les he dicho, o sea, a mí nunca me hicieron bullying como directo, diría yo. Nunca fue como que alguien ahí insultándome y diciéndome cosas, pero de una forma siento que es porque yo era como muy seria, entonces sería como que raro, como que los demás me hubieran defendido así de ¿por qué le estás diciendo algo? Ella nunca hace nada, what the fuck. Pero sí había una niña en específico, que creo que la historia de por qué nos odiaba a mí y a mi amiga Tania, que es con la que me juntaba, que les digo que siempre fue mi mejor amiga. La historia de por qué nos odiaba a las dos a lo mejor estaba mejor para otro video porque es una historia medio larga. Entonces, bueno, esta niña, estábamos una vez en clase de computación y esta niña y las otras mediocres de mis compañeras se dieron cuenta que iba a haber un examen y resultó que no habían estudiado. Yo sé eso porque pues estábamos en hileras y podía escucharlas que no habían estudiado. Sin embargo, yo como la niña ñoña y irresponsable que era en ese entonces, yo se había estudiado, estábamos súper confiadas, Tania y yo estábamos como de jazz queen, vamos a pasar este examen. Creo que esto fue como en quinto de primaria, tengo entendido. Y estas mujeres comenzaron a hacerse un acordeón, bueno, no sé si así se dice en otros países. Es como una hojita muy pequeña en la que empiezas a escribir las respuestas del libro y lo guardas y lo tienes ahí cerca para poder copiarlas en el examen. Entonces, cuando empezó el examen, no sé por qué la maestra tenía esa costumbre de que cuando estábamos haciendo examen nos dejaba solos unos momentos y luego regresaba. Daba una copia del examen y ella tenía un examen ya con las respuestas en su escritorio. Asumo que para calificar los exámenes después. Entonces, cuando ella se salió, esta morra, a la cual le voy a llamar Edna, no sé por qué, Edna se levantó con un acordeón, o sea, con un papelito, y o sea, cuando la maestra se salió del salón, ella agarró el examen de la maestra y comenzó a escribir las respuestas, así lo más rápido que pudo, lo guardó y comenzó a pasárselo entre toda esa hilera de irresponsables y mequetrefe. Podrán decir lo que sea de mí, pero yo jamás he copiado en un examen. Y prueba de eso son las muchas veces que reprobé en física. Pero yo prefería eso a copiar, honestamente. Entonces yo las vi. A ver, tengo dos opciones. No hacer nada, dejar que copien, evitarme el verme como una metiche, como una chismosa y así. O vengarme de Edna por todo el daño que nos ha hecho. Puedo ser buena persona
o mala persona. Así que obviamente elegí ser mala persona. Más bien justa, se lo merecía. Cuando la maestra llegó, yo ya había terminado mi examen. Entonces yo fui a entregárselo y ahí fue cuando le dije, maestra, Ed vino a su escritorio a copiar las respuestas de su examen. Y justo ahora le está pasando esa hojita a toda esa hilera de sus amigos. Obviamente que la maestra me creyó, porque a mí siempre me iba bien en los exámenes. Yo no tenía la necesidad de copiar. Ella sabía que yo no hubiera hecho eso. Además que Tania ya había entregado su examen, yo ya había entregado mi examen, yo ya no estaba copiando de esa wea. Entonces ella detuvo a todos y comenzó a decir, Edna, ¿por qué te pusiste a copiar las respuestas? Y la morra de, ay no, yo no fui, es que yo no hice nada, yo soy buena gente, yo soy buena niña, yo nunca haría algo así. Y la maestra así de que, yo sé que lo hiciste, me acaban de decir que lo hiciste, y empezó como a buscar y encontró el papelito con la respuesta. Entonces lo que la maestra hizo es que nos dijo que todas las personas que habían copiado de esa hojita, que fueron los que estaban ahí cerca, que entre ellos comenzaron a echarse la bolita así de que, ay no maestra, es que a mí me lo pasó tal, y así todos mecos, a todos los reprobaron y me dijeron que a mí y a mi amiga, que éramos las únicas que no habíamos copiado, nos iba a poner un punto. Entonces una vez que eso pasó, porque esta solo es la punta del iceberg, neta, hizo muchas cosas. Una vez que eso pasó, escuché que una de las amigas suyas, que también era una meca, dijo algo así como de, pero ¿y quién le dijo? Le preguntó a Edna. Y Edna, pues ¿quién crees tú? Así como, y volvió a vernos. Y la maestra la vio. Entonces le dijo así de que, a ver, no quiero que luego se estén peleando, porque ellas me dijeron, porque ellas sí hicieron las cosas, porque bla, 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 nos defendieron. El caso es que a la salida, mi amiga Tania, ella se iba sola, o al menos se iba sola como a la parada del camión. Y ella me dijo, no quiero irme por ahí, porque Edna y sus amigotes siempre están ahí cerca y me van a hacer algo. Y yo de, no te preocupes, te acompaño, Queen, no hay problema. Y entonces yo acompañé a mi amiga, a Tania, a la parte donde estaba donde paras el camión. Y mientras íbamos caminando, ahí estaba la idiota de Edna y sus amigos idiotas. Y comenzaron a gritar cosas así de chismosas, malditas. Y yo así de, solo caminan, no las peles. Y estábamos caminando y alguien aventó una bolsita de agua, de esas veces que tomabas agua de una bolsita, y nos la aventó, pero no nos dio. O sea, como que solo lo hizo para corrernos. Y yo me acuerdo que volteé y les dije lo siguiente, y cito, no es mi culpa que no se puedan aprender 10 conceptos. Para lo cual nos comenzaron a perseguir. Nos persiguieron hasta donde estaba la parada del camión, ella tomó el camión, y obviamente, de nuevo, la protección de todo niño. Como ellos saben que mis papás trabajan ahí, no hicieron nada porque ellos ya venían para acá, y nos encontramos y fue como de, sí, hola señora, sí, no estamos haciendo nada, nomás estamos aquí jugando a gusto como buenos niños, no estamos haciendo bullying. La siguiente 2 historias son algunas que igual fueron en mi infancia, pero fue cuando estaba en la Escuela Estatal de Bellas Artes. Muchos de ustedes no saben esto de mí, pero yo de hecho estudié artes plásticas. Primero, obviamente, cuando estaba chiquita iba solamente a cursos como de verano y tal, y luego ya estudié y salí con técnico en artes plásticas. Y bueno, les voy a contar 2 anécdotas, pero la primera no es tanto una anécdota de una situación, sino de una persona. Si tú, persona de la que voy a hablar, estás viendo esto, contáctame, te lo pido, te lo ruego. Tengo tantas ganas de saber qué ha pasado contigo, qué sucedió, qué haces hoy en día. Contáctame, mándame un mensaje. Y si alguno de ustedes sabe quién es esta persona por alguna de las cosas que digo o así, ni siquiera sé si todavía vive en Tepic, tan solo mándenme un mensaje. Quiero saber qué pasó. Quiero saber a dónde la llevó el destino. Había una niña en mi clase de artes plásticas que se llamaba Mafer, bueno, María Fernanda, y ella era bastante rara. Ahora, yo nunca digo la palabra rara como un insulto, y es muy raro que le llame raro a alguien por el hecho de que como que es el insulto que siempre me han dicho como desde que nací, entonces es como que hipócrita que le diga raro a alguien, pero era rara. Esta niña, se las voy a describir, era bastante delgadita, o sea, muy flaquita, y usaba brackets. Y siempre tenía el cabello agarrado a una colita, tenía flequito, y se llamaba Mafer. Y esta niña, de la nada comenzamos a hacernos amigas, y ahí fue como me di cuenta de lo que andaba raro ahí. Estaba obsesionada con los perros, a un nivel
tóxica. Tenía un collar de perro que usaba todos los días. En su mochila que usaba para llevar sus pinturas y eso, tenía todo rayado con huellitas de perros, o sea, que ella misma dibujó con plumones, con dibujitos de perro. Me acuerdo que todos los trabajos que hacíamos en artes plásticas, ella dibujaba perros. Y ustedes dirán, bueno, es normal que haya gente que le gustan mucho los animales. Ese no es el problema. Ella creía que era un perro. A ver, déjenme repetirlo. Ella creía que era un perro. No lo digo como de broma. Ella ladraba. Ladraba en clases, me ladraba a mí. Cuando alguien le hacía algo, no sé, la molestaba o así, les gruñía e incluso se hacía llamar Loki. Se hacía llamar Loki en vez de Muffy. ¿Y por qué se hacía llamar Loki? Porque ese era el nombre de su perrita en entonces, o al menos eso recuerdo. Y ella quería ser un perro, así que comenzó a llamarse Loki. La placa que usaba de perrito, que les digo que lo usaba de collar, decía Loki. A veces de la nada se ponía en 4 patas, bueno, no patas, porque estas no son sus patas, what the fuck, bueno, en cuclillas, no sé cómo se dice, y así caminaba por el salón. La manera en que firmaba sus trabajos de artes plásticas era con una huella de perro. Se ponía, siempre firmábamos pues nuestro nombre y así, y ella lo que hacía era ponerle Loki, se ponía pintura aquí y en los dedos y hacía como una huellita de perro pero aparte de eso era una niña muy extraña, y les voy a decir por qué. Había un niño, eso también es muy raro, había un niño gringo en el salón, el cual se llamaba Luke, o sea, no se llamaba Lucas, no, era Luke, como el vato de Star Wars, Luke. En serio. Pero bueno, y a Maffer le gustaba Luke. Y yo recuerdo muy claramente lo siguiente. Ella le hizo un poema y se lo leyó enfrente de todo. Y recuerdo que dijo, o sea, detuvo la clase, estábamos todos trabajando, creo que estábamos esculpiendo algo, y dijo, a ver, Luke, tengo que decirte algo. Y todos de, le va a decir que le gusta, que eso hubiera sido lo menos, o sea, eso no hubiera estado bien, supongo, en clase, pero es mejor de lo que hizo. Ella se levantó y dijo, Luke, mi vida, mi caca podrida. Y Luke se fue al baño. Luke corrió de la situación. Luke se levantó y fue como de no puedo. Y se fue. Es que, ay no, encima de todo cuando se fue, resultó que a una amiga suya, bueno, otra compañera que estaba ahí, que se llamaba creo que Daniela, nos dijo que a ella también le gustaba Luke. Y entonces las dos acordaron que a las dos les iba a gustar Luke. Y las dos querían hacer como un tipo pergamino que dijera Luke, mi vida, mi caca podrida. Y todos los demás estaban riendo y yo así de que esto no es gracioso, es raro. También recuerdo muy claramente que fue la primera persona como me intentó como explicar algo sexual. Creo que esa era su intención, porque les digo, era muy rara, como que todo lo decía de una manera muy extraña. Yo recuerdo que una vez me dijo así como en bajito, me dijo así como de, oye, y yo, ahora en mi escuela resultó que una de las niñas se había metido al baño de niños, y yo de, no manches, eso es súper grave, no inventes, dos personas de 2 géneros distintos conviviendo. Y me dijo, dicen que estaban haciendo el sexo. Y yo de, porque yo era una niña, yo no sabía qué era eso. Y ella me dijo, ¿no sabes lo que es hacer el sexo? Y yo de, ¿no? Yo no recuerdo que haya dicho nada muy explícito, pero sí me dijo, como que me quiso explicar con sus manos. Estoy segura que no era lo que ella pensaba, o al menos como que estaba errónea en su información. Pero yo tenía como 9 años, entonces yo estaba como de, bueno, ok. Y ahora cuando lo pienso, o sea, ahora que soy adulta y ya entiendo a qué se refería, me quedo como de, tenía 9 años y se metieron a un baño a eso, no entiendo, ¿qué onda? Lo más meco de todo esto es que cuando entré a secundaria me hice un amigo que en secundaria estábamos platicando de personas que conocíamos desde antes. Eso pasó en tercero de secu, o sea, yo ya tenía como 14, 15 años y eso había pasado cuando yo tenía 9 y yo nunca más supe nada de Loki. Y yo recuerdo que le comencé a contar a Christopher acerca de esto y ella me dijo, ¿estás hablando de Maffer? Y yo de, ¿la conoces? Y me dijo, sí, se creía perro. Y yo, ¿qué? ¿Todavía? Y me dijo que cuando estaban en la primaria, o sea, ya grandes, en la secu, en primero de secu, que ella ladraba todavía ladraba y todavía firmaba como perro. Y se hacía llamar Fernanda Perro. Y que a él le decían Christopher Gato. Por mucho tiempo he intentado olvidar a Fernanda, pero es que es una persona tan peculiar.
que cuando pienso en ella digo, Dios, quiero saber qué ha pasado con su vida. ¿Aún le gustan los perros? ¿Se hizo furry? Es lo más probable que sea furry hoy en día. Pero bueno, si eres Fernanda y estás viendo esto, hola, jamás te olvidaré. Esta siguiente historia también pasó cuando estaba en artes plásticas. Y esta es un poco más cringe, supongo. Y es más meca, pero bueno. Hubo una vez que estábamos, nos daban clases de dibujo, pintura y moldeado. Que moldeado era, pues eso, el moldear figuras con barro y con plastilina y diferentes cosas. Y hubo una vez que hicimos un proyecto en el que íbamos a hacer básicamente como un azucarero, supongo. Era de los primeros trabajos que hacíamos, en que era una fruta que podías abrir y pues ahí dentro podías poner cosas, por lo general condimentos. Todos estaban haciendo manzanas o incluso plátanos y así. Y yo, de única y diferente, siempre queriendo llamar la atención, decidí hacer una cebolla. Entonces, básicamente nos pasamos como que todas esas semanas haciendo nuestra escultura, pintándola y tal. Y al final del curso se hace una exposición de los trabajos. Entonces yo recuerdo que fui con mi tía, con mi mamá, con mi papá, con mi prima, y fuimos a ver los trabajos y yo estaba esperando como a ver el mío ahí. Pero después de recorrer todo el lugar me di cuenta que no pusieron mi trabajo. Lo cual es extraño porque me quedó muy bien y la maestra los revisa y yo saqué 10 en ese trabajo. Entonces, o sea, esta solamente era la exposición. Entonces ya fue como que, ¿por qué no está mi trabajo? Total que todo el tiempo que estuvimos ahí estuvimos buscando a la maestra y ya nunca la encontramos. Entonces ya después de que fue la presentación de danza de mi prima nos regresamos a la casa. Pero mi tía decidió que eso no se iba a quedar así. O sea, ella decidió que íbamos a hacer un drama acerca de esto. Yo estaba normal, honestamente. Yo estaba como de que, oh, qué raro que no hayan puesto mi trabajo. Quizás se les perdió o algo. Bueno, en fin. O sea, mi mente era como de, o sea, no me importa. Igual ya tengo el 10 en la boleta. Pero ella no lo iba a dejar así. Entonces, ella llamó a la escuela, a la escuela de artes plásticas. Y llamó y comenzó a decirles, ¿dónde está la maestra tal, no? Y ya, la maestra contestó, Doc. La maestra estaba en el teléfono. Yo estaba aquí en mi cuarto chill jugando probablemente y mi tía se acercó como a la puerta y comenzó a decir así como de que es que cómo es posible que fuimos toda su familia y la humillaron. Fuimos toda su familia y cuando fuimos no estaba su trabajo. Qué irresponsabilidad que no hayan puesto su trabajo cuando sacó un 10 y porque no lo expusieron y todos fuimos a verlo y no lo pudimos ver porque no pusieron su trabajo. Y en ese momento yo decidí sacar mis dotes de actriz y me acosté, o sea, como si pudieran verme a través del teléfono, maldita sea. Me acosté en mi cama así como que estaba llorando y empecé a hacerle así como que estuve chillando así de y mi tía comenzó a decir, no, la niña está llorando, está desconsolada. Y me hacía señas como de que así, que así era más fuerte. Y yo estaba... Pero haces que se escuchara a través del teléfono que estaba llorando como meca. Y se escuchaba que la maestra estaba que de, no, qué pena señora, no fue nuestra intención, no sabemos qué sucedió con el trabajo y no sé qué. Y yo en mi almohada dando el mejor performance de mi vida. Al final la maestra solamente se disculpó y así de que, ay, pues ni modo, voy a buscar el trabajo para poder entregárselo. Que yo recuerdo que cuando fuimos como por mi boleta y por mis cosas, hacia el último día, me dieron el trabajo, o sea, como que sí lo tenían. No sé si se quedó en algún lugar ahí escondido o algo así, por eso no lo pusieron. Tipo, porque teníamos como un espacio en donde se seca el barro y seguía ahí. Entonces mi teoría es que tal vez como estaba como al fondo, no lo tomaron. Pero ahí es cuando te das cuenta que la razón por la cual hago drama de todo, porque me alentaron a hacerlo de pequeña. Así que básicamente nada de lo que haga en mi vida es mi responsabilidad. Gracias. Esta es la última historia meca que les contaré el día de hoy. Y esta es mucho más vergonzosa, pero no me arrepiento. Incluso les voy a decir,
nombres de dónde sucedió esto, porque si son de Tepic, quiero que le pongan una placa a ese lugar con esta memoria. Yo habría tenido como unos 9 años más o menos cuando mi mamá y yo fuimos a comprar ropa. Yo recuerdo que apenas se había puesto esta tienda que se llama Elección, así con C y Z, Elección. Si eres de Tepic, está en el centro, les recomiendo que vayan a revivir este recuerdo que les voy a contar. Fuimos y estábamos viendo faldas, como que yo quería una falda nueva de mezclilla y estábamos viéndolas y probándomelas. Y en eso, no sé por qué, a mí siempre me dan ganas de hacer pipí en los momentos más malos de mi vida. Creo que ustedes ya saben a dónde va esto, además que ya tengo un historial de hacerme pipí en lugares. Pues a mi mamá obviamente no le gustaba que yo estuviera así, tengo que hacer pipí, porque los niños son molestos, la entiendo, en estos momentos la entiendo. Entonces yo a ese punto yo ya ni siquiera le decía a mi mamá que tenía que hacer pipí porque yo sabía que no le iba a gustar, porque pues qué molesto llevar a un niño a hacer pipí cuando estás comprando ropa. Yo recuerdo que preguntamos como si había baño ahí y nos dijeron que no había baño. Pero bueno, no importaba, mi mamá me dijo, mídete esta ropa y yo me metí al probador. Y en el probador yo me estaba midiendo estas faldas que les di y yo ya no podía más, yo me estaba aguantando y estaba así de... Y yo aún tenía que estarme probando ropa. Entonces metieron esta falda de mezclilla y yo me la puse, pero era de esas faldas que son como muy apretadas, o sea que te quedan entubadas, y yo ya me estaba haciendo pipí, o sea yo ya no podía, tenía que salir a hacer pipí. Entonces mi primera opción, o sea lo primero que pensé fue, ¿qué tal que me quito la ropa interior y hago pipí aquí? O sea, aquí en el probador, pues ya que... Entonces yo primero quería quitarme la falda, pero como les digo estaba súper pegada, era de esas faldas tubo, y no podía, y pasó lo que todos ustedes querían que pasara. Me comencé a hacer pipí mientras me bajaba la falda, de tal manera que cuando la falda ya estaba abajo, mis chorros de orina la mancharon de pipí. Era una falda que yo no había pagado y que encima no me quedaba bien, y ahora estaba salpicada de pipí. No es como que estaba toda empapada de pipí, pero pues obviamente salpicas y había pipí en esa falda. Simplemente había pipí porque me la estaba bajando mientras estaba haciendo. Y yo así como de, ¿qué hago? Me puse mi ropa interior, me puse la falda con la que iba y mi mamá me acuerdo que tocó así de, ¿sí te quedó? Y yo así de, y le dije, no ma, no me quedó, ahí voy. Entonces cuando salimos, ya ven que a veces están allá afuera las señoras que te pasan a los probadores. Afortunadamente no estaban ahí. Entonces me dijo mi mamá, ay, ve a regresarla ahí donde estaba, y yo, es mi momento, hay que ver. Entonces yo agarraba la falda y la volvía a colgar con las demás faldas. Esta falda orinada estaba colgada con las demás. Fuimos y como mi mamá se ha comprado algo, la verdad no recuerdo, todavía estábamos ahí en la fila y yo estaba así como con los nervios de punta, pensando en que alguien iba a tener que entrar al probador tarde o temprano. Alguien iba a tener que darse cuenta de esa falda tarde o temprano en lo que nosotros estábamos pagando. Total que mi mamá pagó y justamente cuando paga, veo que alguien va a entrar al probador. Y yo así de... Y comencé a salirme, literal incluso me fui en zigzag, como si me fueran a disparar. O sea, me fui en zigzag entre la gente para que no pudieran como que seguirme, ubicar. Y nos salimos de la tienda y caminamos y así, y nada más escuché que alguien dijo, ¿por qué está mojado el probador? Y yo así de... Y todavía cuando salimos me acuerdo que mi mamá me preguntó, ¿todavía tienes ganas de ir al baño? Y yo de, no mamá, ya se me pasaron. Sé que suena asqueroso, lo siento mucho, pero si creen que esa es la última vez que me hice pipí en un probador, están muy equivocados. Pero esa es historia para otro día porque eso no pasó en mi infancia. Pasó cuando ya estaba consciente. Así que bueno chicos, eso sería todo por las historias del día de hoy. Espero que les haya gustado burlarse de mí y de las cosas mensas que me pasaron. Les voy a dejar aquí mis redes sociales por si me quieren seguir. En mis historias de Instagram también de repente me acuerdo de cosas tontas que hice y se las digo. Además que publico bastante seguido ahí. Si a ustedes les gustaría ver otro video de historias mecas,
Coméntenlo aquí abajo cuál es la historia meca que más les gustó. Y si alguno de ustedes ha hecho pipí en un probado. Es que quiero sentir que soy normal. Quiero sentir que no soy la única enferma que ha hecho eso. Si quieren ver más historias mecas de mi infancia, o incluso tengo unas historias mecas de la prepa, que creo que se estarían chidas, pueden comentarlo aquí abajo. Y si le dan like, pues me sirve mucho para saber cuáles videos les están gustando y cuáles no. Eso sería todo por el video de hoy. Y... adiós.